Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con esta nueva semana y también con esta nueva emisión. El misterio sigue rondando la muerte de Julián Balcero, el joven de 24 años que apareció sin vida en el CAI del 20 de julio en el sur de Bogotá. A esta hora se realiza allí un plantón para rechazar el crimen. Por eso saludamos a nuestro compañero Fabián Forero. Fabián, buenas noches. ¿Se sabe ya algo más? Buenas noches, nos encontramos exactamente en el CAI del 20 de julio, donde el domingo pasado apareció muerto en extrañas circunstancias un joven de 25 años. En este momento, algunos amigos, hinchas del equipo Millonarios, están haciendo un plantón para denunciar y para rechazar su muerte. Ellos exigen justicia y que se aclare esta situación. El ESMAD ha capturado a 3 personas por tratar de lanzar piedras y botellas contra el CAI aquí del 20 de julio. Nosotros reconstruimos esta historia con el testimonio de la madre de Julián. La familia de Julián Balcero no cree la versión de la policía, según la cual el joven se suicidó dentro del CAI del 20 de julio usando los cordones de sus zapatos. Mi corazón de madre me dice que él no se suicidó en ningún momento. A él lo asesinaron dentro del CAI del 20 de julio. Una fuente de la policía confirmó que el misterioso caso está en manos de la Fiscalía, que trata de unir las piezas del rompecabezas en las que está convertido la muerte de Julián. En el control de establecimientos públicos que realiza la Policía Nacional se suscita una riña de la cual salen 2 personas conducidas hacia el CAI, donde lamentablemente una de esas toma la determinación de quitarse su vida. Sin embargo, múltiples interrogantes rodean el caso. No se pudo haber suicidado dentro de ese CAI porque eso es un cuarto muy pequeñito, lo tenían esposado las manos. Yo creo que es igual de alto el cuarto donde estaba. ¿Cómo se va a colgar un muchacho así? Él dentro vivo al CAI y mire cómo nos lo entregan. Y ahora llegan y le hacen levantamiento y entonces lo llevan al hospital y él ya estaba muerto, o sea. En las últimas horas, los propios padres del joven dejaron sobre la mesa un dato desconocido. Dejaron entrar otro tipo, que supuestamente era un detenido, pero después dijeron que se lo llevaran para UPJ. Cuando sucedió lo del crimen y todo, el muchacho despertó, el otro ya no estaba. Julián era hincha furibundo de Millonarios, trabajaba en logística y había cursado hasta 9º grado. ¿Qué planes y sueños tenía él en el futuro que te hubiera dicho? Él quería tener un hijo, varón. Él era un muchacho muy alegre. Él estaba ahorita haciendo planes para viajar a Pasto, porque él es hincha de Millonarios, a ver jugar al equipo. Todos los amigos de él de Millonarios estuvieron anoche aquí conmigo y dijeron, no, él no tenía intenciones, él no tiene instinto suicida. La familia espera los resultados de la necropsia que practicará medicina legal, mientras la policía adelanta una investigación interna para resolver lo ocurrido. La policía antidisturbios, como ustedes lo ven, está en máxima alerta para evitar cualquier tipo de asonada contra el CAI donde ocurrieron los hechos. Vamos a estar muy pendientes a la situación que se registra aquí en el sur de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, pues una historia absolutamente triste. Gracias por su información y venimos aquí al set para saludar a Mauricio Reina. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola Paula, ¿qué tal? Mira, hablemos de esta noticia porque es una denuncia bastante seria la que hace la familia de este joven que, como ustedes lo veían, pues dice que su hijo no se suicidó, que aquí lo que hubo fue un asesinato dentro del CAI e incluso hablan de la presencia de una tercera persona, pero lo cierto es que hasta ahora pues todo sigue siendo muy confuso. Paula, es confuso y seguramente seguirá siendo confuso hasta que la Fiscalía, el CTI lleguen al final de sus investigaciones. La policía también está haciendo su propia investigación, pero pues desde hace mucho tiempo que se viene discutiendo de la necesidad de la reforma de la institucionalidad de la policía. Muchos decimos las investigaciones de las cosas que sucedan dentro de la policía las tiene que hacer alguien ajeno a la policía, no la misma policía. Entonces está bien que la Fiscalía y el CTI hagan esta investigación. ¿Por qué nos detenemos en este caso, Paula, y por qué abrimos noticiero con este caso? Porque más allá de lo dolorosa que es la pérdida de la vida de un muchacho de 24 o 25 años, ustedes lo ven, Julián Balcero, queda de por medio la duda de si efectivamente fue suicidio o sucedió algo más. Reconstruyamos brevemente los hechos porque la gente también dice, bueno, ¿cómo llegaron? ¿Por qué alguien se suicida dentro de un CAI? ¿Por algo que acaba de hacer? ¿Por algo que hipotéticamente lo atormenta desde hace tiempo atrás? ¿Por qué justo en ese instante y en esas condiciones tan adversas? Estos muchachos, porque entraron 2 muchachos,
La tercera persona puede ser una persona más, pero ya por lo menos había 2 muchachos allí en el CAI. Los agarró la policía en una reunión en la cual habían ingerido licor, había baile, había mucha gente y se habían robado el celular de una de sus amigas. En medio del robo del celular hubo una riña, a estos muchachos los golpearon, ellos golpeaban igualmente y dice la policía, que esto es fundamental, Paula, que para protegerlos de los golpes de la riña se los llevaron al CAI y no estaban capturados sino protegidos. Ustedes se preguntarán en sus casas, ¿qué diferencia hace que estén capturados o protegidos? Porque la policía, cuando le preguntan por qué no le quitó los cordones a los zapatos como se hace con todos los capturados, o para que no se fuguen o para que no se suiciden, ¿por qué en este caso no se los quitaron? La policía dice, porque no estaba capturado, lo estábamos era protegiendo ante los riesgos que tenía en esa riña. Pregunta adicional, si está protegido, ¿para qué lo esposan? Claro. Es decir, si está esposado, está capturado y es peligroso. Si lo están protegiendo, no lo esposan. Si está esposado y no le quitan los cordones, hay algo raro allí. O no es capturado o no es protegido. Y a eso se agrega un elemento adicional, Paula. Y es que la policía dice, se suicida, cuando se suicida justamente en ese momento su amigo se queda dormido, porque también estaban alicorados los dos, hay que decirlo, se queda dormido, no se entera de nada y lo terminamos dando unos primeros auxilios y llevando al hospital donde termina siendo declarado muerto. Los médicos que lo reciben en el hospital dicen el muchacho tenía señales de violencia física y golpes en la cara. La policía puede decir se los habían propinado en la riña, pero también puede ser que esos golpes se los hubieran dado dentro del mismo CAI. Nos detenemos porque es terrible que una persona tenga la posibilidad de haber sido asesinado dentro de un CAI. El suicidio de por sí ya es lamentabilísimo y uno se pregunta, ¿pero por qué se va a suicidar uno en un CAI? Etcétera, etcétera. Ustedes ya saben lo que he dicho. Pero si hubiera algún rastro de homicidio, de haber sido asesinado dentro de un CAI, sería fatal para la institucionalidad de la policía. Existen los dictámenes de los de los médicos que lo recibieron en el hospital, existe el testimonio de este muchacho que se quedó dormido, existe el testimonio de una tercera persona, una persona adicional que aparentemente habría estado en el lugar de los hechos y una cosa importantísima, y yo quiero insistir en eso, no quiero desconfiar de la policía, le debemos muchísimo a la institución de la policía, pero justamente porque le debemos tanto, cualquier sombra de duda debe ser adecuadamente resuelta. La Fiscalía y el CTI están detrás de las pistas y nos terminarán diciendo a nosotros y a su madre y a su padre tan adoloridos en este momento qué fue lo que pasó dentro del CAI. Mire, importantísimo eso. Hay que velar porque esta investigación llegue a términos ciertos lo más pronto posible, sobre todo por la familia de este joven que está absolutamente angustiada y no es para menos. Así es. Y en Cali hay indignación tras la brutal agresión que sufrió una bebé en un jardín infantil. La pequeña resultó con una fractura en uno de sus pies tras ser golpeada por la mujer que la cuidaba. Esta protesta se registró tras la agresión a una bebé de 10 meses en este jardín infantil en Valle del Lili, en el sur de Cali, y hasta allí se movilizaron las autoridades municipales para efectuar un cierre temporal del lugar. De maltrato infantil que nos lleva a mirar un sitio como este que no tiene ningún tipo de autorización. El caso de agresión a la menor se conoció a través de redes sociales y su familia confirmó que las lesiones fueron fractura en su pierna izquierda y varias contusiones menores en su cuerpo. Cada 8 días hay que llevarla a que le revisen su yeso y le toman radiografías para ver cómo va la fractura. Son 72 días con yeso y de ahí vienen meses de terapia. La abuela de la menor reveló que antes de la fractura hubo otros episodios de violencia. Llegó con la espaldita golpeada, pero que no, que se había parado por ahí, que se cayó mal caída, pero mentiras. Ahora es que nos venimos a dar cuenta de que ella le había pegado. Y las autoridades deberán investigar si otros bebés fueron víctimas. Hace más o menos 20 días la retiré porque la niña presentó reacciones de susto, no quería volver, lloraba mucho, se me enfermó. La niña me llegó aruñada. En esta, la sede sur, cuidaban a por lo menos 30 menores de meses y hasta 4 años de edad. Incluso daban educación inicial sin cumplir normas de ley. La familia de la niña agredida ya interpuso la demanda ante la Fiscalía contra la cuidadora agresora. El próximo martes 18 de septiembre se hará un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por el efecto que tuvieron los bonos de agua en la economía de los municipios.
Jorge Enrique Robledo lleva estudiando desde hace semanas el efecto de los bonos de agua que habrían afectado fiscalmente a 117 municipios. El senador envió un cuestionario al ministro Carrasquilla, pero a su modo de ver no hubo profundidad en las respuestas. Muy evasiva, pero dice una cosa que es interesante, que sería bueno que el doctor Carrasquilla nos explique. Él dice que su empresa en Panamá, esa que denunció Daniel Coronel, que tiene vínculos con un alcalde corrupto del Perú, dice que esa empresa sirvió para traer plata a Colombia, para este negocio del que estamos hablando. La pregunta es, doctor Carrasquilla, y esas ganancias de esa plata y ese capital que se trajo, ¿por dónde salió? La denuncia de Daniel Coronel y Robledo asegura que Carrasquilla, tras haber dejado el ministerio en el 2007, unos meses después logró consolidar su modelo de negocio. Miren las tres cosas que les impusieron. Uno, deudas que no se podían prepagar a 19 años. Segundo, una tasa de interés de inflación más 11%, que es carísima. Mire, eso es tan caro que esos municipios en los 19 años iban a pagar 7 veces esa deuda. Y tercero, nunca en la estructuración se les exigió a esos municipios que demostraran que la plata se iba a gastar bien gastada. Robledo criticó el nombramiento de Carrasquilla como ministro de Hacienda. Debe retirarlo, debe pedirle la renuncia. Es inaceptable que este personaje siga en ese cargo. Aunque nunca ha prosperado una moción de censura en la historia del país, algunos congresistas la están pidiendo, pero para otros sectores será fundamental que Alberto Carrasquilla primero responda en el control de debate político todos los cuestionamientos el próximo martes 18 de septiembre en la plenaria del Senado. Y al respecto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, negó que haya sido el causante del empobrecimiento de 87 municipios que comprometieron sus ingresos futuros y debieron pagar altos intereses por negociar estos bonos de agua, de los cuales él fue promotor, según lo denuncia el periodista Daniel Coronel. Al responder a la columna del periodista Daniel Coronel sobre su responsabilidad en el empobrecimiento de 87 municipios que se vieron obligados a pagar intereses muy altos por negociar los denominados bonos agua, el ministro de Hacienda aseguró que ni él ni sus socios se apropiaron de la diferencia entre la tasa de colocación y la del préstamo, ni que se enriquecieron con esos papeles. En la revista Semana, Coronel dice que el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, citó a Carrasquilla a un debate de control político para aclarar si se quedaron con 3 puntos porcentuales del 11% adicional a la unidad de valor real VR que se les cobró a los municipios, lo que en términos monetarios representa 14.000 millones de pesos anuales. El columnista sostiene que a través de los denominados bonos Carrasquilla se colocaron más de 400.000 millones de pesos y que posteriormente creó en 2007 la empresa Configura en Panamá, que se encargó de la negociación de esos bonos. Esta situación se presentó luego de que a través de una reforma constitucional se le permitió a los municipios empeñar sus ingresos futuros para desarrollar proyectos de saneamiento básico y agua. Así los alcaldes pudieron buscar recursos pagando una tasa de interés a un intermediario, según el columnista. En su columna también indica que el caso de Panama Papers sacó a la luz que la empresa Configura tenía como socios a Navenbay Investment Group con el 98% de las acciones y a Carrasquilla y André Flores con 1% cada uno. Por un lío en Perú, las acciones pasaron a Carrasquilla, André Flores y Lía Ginán. Antes de posicionarse como ministro, Carrasquilla pasó sus acciones a Lía Ginán. El ministro respondió en una carta que la firma Navenbay Investment Group se creó para recibir recursos de parte de los inversionistas y nunca dineros procedentes de Colombia. Los denominados bonos agua le permitieron a 117 municipios el desarrollo de infraestructura para dotar de agua potable y saneamiento básico a la población. Decir que los municipios se empobrecieron cuando en realidad, por primera vez en la historia, pudieron construir infraestructura para dotar de agua potable a sus poblaciones es una falacia. El ministro aseguró que su participación se limitó a la asesoría para la emisión de bonos y por esa labor recibió unos honorarios que fueron registrados y aclaró que él ni Configura hicieron parte de los contratos de crédito que suscribieron las entidades territoriales. Coronel asegura que los bonos agua no han funcionado. Los municipios no solo pagaron mucho más caros esos intereses, sino que además la mayoría de las obras de agua y saneamiento siguen en veremos y no se han concretado. Solo 30 de los 117 municipios tienen resultados para mostrar. Finalmente, el ministro dice que asistirá a la citación que le hizo el senador Robledo para hacer de nuevo aclaraciones sobre el tema, que según él ya conocen los medios de comunicación y los entes de control. Navenbay, la empresa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en Panamá, fue sancionada e incluida en una lista de morosos desde hace un año. Exclusivo, Red Más Noticias. Esta es la resolución anual que expide el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y en ella sanciona por morosas a las empresas que durante 3 periodos consecutivos no han pagado la tasa única anual, una compensación que se paga para que esas empresas conserven su vigencia ante el Estado del vecino país. Al ser incluida en esa lista, cualquier compañía enfrenta 3 graves problemas, tal como lo reitera la misma resolución.
pero el más delicado es este: imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos. En la práctica, eso quiere decir que la empresa queda prácticamente maniatada. Sin embargo, salir de esa lista de morosos es tan sencillo como pagar una pequeña multa. Tal como se aprecia en esta imagen, en la página 31 del documento, aparece sancionada por morosa la empresa que el ministro de Hacienda abrió en Panamá, Navenbay. Expertos consultados por Red Más Noticias aseguran que al aparecer en la lista de morosos hay dos posibilidades. La primera de ellas es que haya sido un descuido a la hora de pagar. Es decir, las personas que manejaban la economía de Colombia no tienen el suficiente bagaje para saber que tenían que cumplir con ese trámite administrativo. La segunda es que, si bien se pudo olvidar un año, es improbable que sucediera durante 3 periodos consecutivos, lo cual sugeriría que a los dueños no les importaría la suerte de la compañía ni de sus activos, porque sencillamente ya no están en el sistema bancario panameño. Evidencia que esa sociedad fue solo un vehículo temporal, dejaron el cascarón y la pregunta es ¿para qué lo usaron? Y en ese caso vale la pena preguntarle al ministro Carrasquilla en dónde está la plata de los negocios que hicieron en Colombia. ¿Está todavía en Panamá o el hecho de haber abandonado esa empresa en Panamá implica que los recursos ya no están en Panamá y se encuentran en otro lado? La próxima semana el Ministerio de Economía y Finanzas publicará la lista de morosos correspondiente a este año, 2018. Entonces sabremos si Carrasquilla pagó la multa correspondiente al periodo pasado y reactivó la empresa, o si no le importa seguir siendo moroso ante las autoridades panameñas. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Y consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda aseguró que todo está en regla con las autoridades panameñas y aclaró también la situación de la empresa. A través de un correo electrónico enviado por su jefatura de prensa, el ministro Alberto Carrasquilla aseguró que Navenbay no tiene cuentas pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. El funcionario explicó que el documento comprueba que efectivamente la sociedad está inactiva y que frente al modelo de negocio al que se ha hecho referencia, resulta pertinente realizar las siguientes aclaraciones. La transferencia de recursos se realizó de Panamá hacia Colombia, por lo que nunca hubo envíos de dineros de Colombia hacia Panamá o a cualquier otro lugar del mundo. El objetivo de Navenbay Investments Group, INC, no era transferir u ocultar dinero de origen colombiano en el exterior, situación asociada con el escándalo de los papeles de Panamá. Los recursos que se transfirieron por parte de Navenbay Investment Group, INC, a Configura Capital Limitada no se destinaron al pago de mis honorarios por las prestaciones de servicios. Mis honorarios se facturaron y pagaron en Colombia. La respuesta completa la pueden encontrar en nuestra página de internet www.redmas.com.co. La ex fiscal y actual secretaria ejecutiva del Alto Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, Marta Lucía Zamora, y 2 abogados más fueron vinculados formalmente a la investigación por supuestos hechos de corrupción en la JEP. Luego del enérgico anuncio del fiscal general del pasado viernes sobre la existencia de un cártel de corrupción al interior de la JEP, hoy la Fiscalía vinculó mediante interrogatorio a la polémica exfiscal y hoy alta funcionaria de la JEP, Marta Lucía Zamora, quien rendirá interrogatorio el próximo miércoles. En la misma decisión, también llamaron a interrogatorio a los funcionarios del Tribunal Especial y abogados Yuli Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, quienes rendirán interrogatorio el día de mañana. Al respecto, el Tribunal de Justicia Especial para la Paz señaló que su intención es colaborar con la justicia en lo que sea necesario. Cuanto antes se esclarezcan estos hechos, que dicen ellos estarían orientados a evitar que la jurisdicción siga cumpliendo con sus tareas y con sus funciones. Marta Lucía Zamora, quien incluso llegó a ser fiscal general encargada, ha estado varias veces en la mira de la justicia, como recientemente en el sonado caso de Kiko Gómez, en el que el Consejo Superior de la Judicatura la citó a indagatoria por hechos relacionados con falsos testigos. Se había anunciado el viernes, Mauricio, por parte de la Fiscalía que se habían detectado irregularidades de parte de algunos funcionarios de la JEP y ya hoy, comenzando semana, pues se tienen acciones concretas al respecto. Ya ustedes lo veían, llamamientos a interrogatoria. ¿Es esta, Mauricio, una oportunidad, como lo ha señalado el alto comisionado de paz, el señor Miguel Ceballos, para que la JEP se gane la confianza de los colombianos y demuestre que allí se va a actuar con total transparencia en este tribunal? O, por el contrario, esto aviva las voces de un sector grande de la sociedad aquí en el país que considera que estas actuaciones de la Fiscalía lo que hacen es torpedear el proceso de paz? Pues Paula, vamos a ver en dónde termina este interrogatorio
a la doctora Marta Lucía Zamora y a estos dos asesores del despacho de ella. Vámonos un poquito al contexto y vuelvo al punto que usted dice de si esto va a fortalecer la JEP o por el contrario debilita su rol. Recuerden ustedes, como lo mencionaba Paula hace un momento, que la Fiscalía al final de la semana pasada anunció que había unos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz que estarían entorpeciendo la labor de la JEP. Y recuerden ustedes, yéndonos un pasito más atrás, Paula, que aquí hay una especie de pulso entre la Fiscalía, por una parte, perteneciente a la justicia ordinaria, institución perteneciente a la justicia ordinaria, y la JEP acerca de quién debe investigar los casos de guerrilleros o exguerrilleros que puedan volver a incurrir en casos de delitos continuados o que se estén sospechosos, o en el caso que más nos ha ocupado en los últimos días, que como el caso de Iván Márquez, el Paisa y Romaña, están aparentemente violando el acuerdo de paz. La Fiscalía dijo, si estos personajes están violando el acuerdo de paz, eso le corresponde a la JEP. Si estos personajes u otros hacen delitos continuados después de haber firmado el acuerdo de paz hace ya un poco más de 2 años, o casi 2 años, terminarían quedando en la jurisdicción de la Fiscalía. La Fiscalía allí separó aguas y dijo, esto no es asunto mío, es de la JEP. Pero ojo, porque lo que sí me compete a mí, dijo el fiscal, es señalar que dentro de la JEP las cosas no son tan transparentes como parecen, porque dentro de la JEP hay funcionarios que estarían incurriendo en falsedades para tratar de desviar la atención y lograr que no se hagan evidentes delitos aparentes de exguerrilleros desmovilizados, sin nombres propios lo dijo. Hasta ese momento el viernes nosotros, Paula, decíamos, hombre, esos son funcionarios contratistas, funcionarios de menor nivel, no son magistrados, no son figuras importantes de la JEP. Por eso es tan importante que el día de hoy una de las llamadas a interrogatorio sea la doctora Marta Lucía Zamora, que no solamente es la secretaria general de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, no es una asesora por aquí y por allá, sí hay 2 asesores de ella que también han sido llamados a interrogatorio, sino que es una pieza fundamental. Y además, como lo decía Chicho en la nota, fue fiscal general de la Nación encargada. Fue fiscal y procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y fue además de eso secretaria general de la alcaldía de Gustavo Petro, es decir, un figurón tremendo y con un rol muy importante dentro de la JEP. Habrá que ver en qué termina el interrogatorio. Pero recuerden ustedes, ahora que veíamos a la doctora Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, diciendo aquí hay que investigar todo, recuerden ustedes que el rol de la Secretaría General de la JEP también ha sido polémica. Usted se acordará, Paula, y los televidentes quizás también, que el doctor Néstor Raúl Correa, el anterior secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz, salió con bastantes escándalos y confrontaciones con la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, porque aparentemente el secretario se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. El secretario pensaba que iba a nombrar magistrados, pensaba que iba a nombrar asistentes de magistrados y solo le correspondía una función puramente administrativa. Lo que yo me pregunto es, si eso es cierto todavía, la doctora Marta Lucía Zamora solo podría tener una función administrativa y en su ámbito administrativo quizás no podría meter las manos en los expedientes y en las investigaciones. Ya veremos qué termina diciendo la Fiscalía y veremos si la Fiscalía le termina metiendo un palo en las ruedas de manera justificada o si es un injustificado todo este escándalo alrededor de la JEP, porque lo que todos queremos es que la JEP funcione, pero que funcione bien y transparentemente. No, sin duda, y sobra decir que atentos quedamos a lo que pase en este caso, en los avances, que es de trascendencia absoluta y total para el país. A pesar del anuncio de la liberación de más secuestrados, el gobierno dice que el tiempo para el reinicio de los diálogos está en la cancha del ELN. Mientras el ELN se resiste a dejar a un lado las actividades criminales como requisito para reiniciar los diálogos de paz, el gobierno dijo que por su parte sí hay voluntad. Esas órdenes de captura siguen suspendidas para los miembros representantes de la delegación en La Habana, así como siguen vigentes los permisos para los gestores. Reiteró que para destrabar la mesa se necesita como mínimo el regreso de todos los plagiados, que serían 16. La responsabilidad muy grande que tiene el ELN es de desaparecer ese plazo con hechos concretos. No habrá plazos fatales, no habrá desgastes, no habrá impaciencias si el ELN simplemente toma una decisión. Dijo que otro palo en la rueda son las denuncias de presencia armada del ELN en Venezuela. De presencia armada del ELN en fincas ganaderas en la frontera venezolana y en territorio venezolano. También información muy compleja de participación en minería, y no estoy hablando de la frontera, sino en el mismo estado de Bolívar. Aún así, el funcionario celebró el anuncio del ELN para liberar a los secuestrados del Chocó.
Se conoció una nueva fractura en el hoy partido político FARC. Fue revelada una dura carta de Joaquín Gómez, donde critica y cuestiona al jefe máximo Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. En una extensa carta de 7 páginas, Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez exponen en 44 puntos su inconformismo por el manejo que le han dado a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sin embargo, ¿quién lo creyera? Algunos de nuestros jefes como Timo, por ejemplo, se han dedicado a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo. Otro de los criticados es Pastor Alapé, integrante de FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación. ¿No será que Pastorcillo está cayendo en nepotismo? El nepotismo es muy propio de los políticos corruptos. ¿Qué se entiende por nepotismo? Es abuso de poder o reparto de cargos entre parientes y amigos. Se hace necesario que esto se investigue. Joaquín Gómez escribió la carta desde el espacio territorial de Pondores, en La Guajira, en el que exige cuanto antes realizar un congreso extraordinario para depurar el partido. Uno de los líderes en el congreso de FARC opinó sobre los señalamientos de Joaquín. Hay obviamente diferencias, matices que son normales dentro de los partidos. Lo claro es que eso se discute dentro de los mecanismos que tenemos. Hoy precisamente la Comisión de Paz del Congreso visitó el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle, Caquetá, para pasar revista a la implementación y donde se esperaba tener noticias del paradero de Iván Márquez, El Paisa y Romaña. Los que hoy se encuentran en ese limbo jurídico y político expresen claramente a los colombianos su decisión de mantenerse en el proceso de paz, en el tránsito a la legalidad y en la reincorporación plena social y política. Se conoció también una carta del exguerrillero Fabián Ramírez, de quien supuestamente había abandonado el acuerdo de paz. Sin embargo, hoy asegura que está en Caquetá y sigue vinculado a la implementación. Así lo dio a conocer Pablo Catatumbo. Seguiremos comprometidos y trabajando en la búsqueda de la paz, la reparación y la reconciliación del pueblo colombiano. Redman Noticias conoció que la próxima semana el senador de FARC, Carlos Lozada, podría viajar a Pondores, La Guajira, para tener una reunión con Joaquín Gómez y analizar las críticas que él tiene hacia la dirigencia del partido. En el programa Al Punto, que dirige Juan Lozano, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo que Colombia tiene un verdadero problema frente a la presencia de carteles mexicanos. Hay una cantidad de dinero que está entrando Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los dos megacarteles mexicanos. Claro. Entonces, la estrategia de seguridad no puede ser una discusión política entre disidencias o no disidencias, sino que acá hay un crimen y está entrando armas. Si usted ve las fotos del caso de este señor David dado de baja de Guacho, también hay fusiles M24, sí. O sea, hay un gran flujo económico. Yo llamo la atención del país a decir, no nos dejemos distraer en un debate político, porque lo que tenemos de fondo es que aquí hay carteles mexicanos ya comprando tierra para cultivos, mediando entre organizaciones criminales para que no se maten y teniendo rutas propias del narcotráfico. Ese sí es el gran reto. La Secretaría de Ambiente de Bogotá rescató a una boa constrictor en el sur de la ciudad. El reptil fue encontrado en el motor de un bus de servicio público que se encontraba parqueado en la calle 12 con 42, sector de Puente Aranda. Aunque el vehículo estaba sin pasajeros, el hallazgo inquietó al dueño del bus, quien se comunicó con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía. La boa está ahora bajo el cuidado de las autoridades ambientales. Este espacio es patrocinado por Medimás EPS. El British Council realizó una investigación sobre la población juvenil colombiana y sus expectativas y sueños, con el objetivo de conocer los obstáculos que enfrentan para conseguirlos. Los jóvenes rajaron a los partidos políticos. Los profesores son quienes se llevan el mayor crédito de confianza de los jóvenes colombianos, seguido por el ejército y la iglesia. Sin embargo, los partidos políticos no generan la misma sensación en la población colombiana con edades de 14 a 28 años. Solo el 9% de los jóvenes dicen confiar en los partidos políticos, comparable con solo el 7% que confía en los grupos armados al margen de la ley. Es decir, el nivel de confianza entre los partidos políticos y los grupos al margen de la ley son casi iguales. Por esta razón, la juventud en el país no está interesada en la participación política, ya que 4 de cada 10 de estos individuos se integran eventos de la actualidad nacional. Además, evidenciaron las brechas en asistencia escolar según la ubicación geográfica. Entre más pobres son los jóvenes y más están ubicados en zonas rurales, menos el acceso a la educación. El 92% creen que el estudio es vital para salir adelante. A pesar de la desigualdad que existe entre la juventud colombiana, tienen varios sueños en común, como la ilusión de estudiar, ser un apoyo en su familia actual o conformar una nueva y obtener casa propia.
En noticias internacionales, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó a Diosdado Cabello de liderar una red de narcotráfico. Así calificó Nikki Haley al número 2 del chavismo durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de estos cargos gubernamentales, Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos. Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. E incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes. Haley también criticó al régimen de Nicolás Maduro por la crisis migratoria. El gobierno de los Estados Unidos anunció el cierre de la misión diplomática palestina en Washington. El Departamento de Estado confirmó que la decisión se debe a que la Organización para la Liberación Palestina no ha dado pasos para avanzar hacia el inicio de negociaciones directas con Israel. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, aseguró que la decisión refleja la preocupación del Congreso sobre los intentos palestinos de promover una investigación sobre Israel en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y los judíos de Israel y del resto del mundo celebraron la llegada del Año Nuevo. Con el sonido del shafar en la puesta del sol del 9 de septiembre, los judíos en Israel y en el mundo recibieron el nuevo año 5779. Por este motivo, el presidente de Israel envió un mensaje a toda la comunidad deseándole Shana Tova. Con el inicio de un nuevo año hebreo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar acerca del año que ha transcurrido e imaginar el año que iniciamos. La celebración del Rosh Hashanah comienza con una cena compuesta por ingredientes como la miel, las granadas y manzanas para que el nuevo periodo sea dulce y productivo. Además, en la festividad el pueblo judío conmemora la creación del hombre y reflexiona sobre los errores cometidos en el pasado. El festejo, que se realizó en diferentes lugares del mundo, finalizará el próximo 11 de septiembre al cerrarse la jornada. Pero la meditación continuará durante 8 días, hasta que termine el Yom Kippur, con el perdón y el arrepentimiento de los creyentes. Así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Gracias por su compañía. Que descansen y nos vemos mañana.